El timbre del refugio sonó cuando Frank Sullivan empujó la puerta y el duro sol de Giorgio proyectó su alta figura en sombras contra el suelo de linóleo. Jessica Wheeler levantó la vista de su escritorio, preparando su discurso habitual sobre cachorros y tarifas de adopción, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio sus ojos atormentados, determinados, fijos en alguna misión privada. «Quiero a tu perro más odiado», dijo Frank, con la voz grave de quien ha visto demasiado. «Ni el más lindo ni el más amigable. El que nadie quiere». La pluma de Jessica se detuvo a mitad de la firma. «Disculpe, el perro al que ha renunciado. Ese que crees que nadie se va a llevar a casa». Las curtidas manos de Frank descansaban sobre el mostrador, firmes a pesar del temblor en su voz. «Ese es el que busco». El silencio se extendió entre ellos como un ser vivo. «Señor, nos dedicamos a encontrar hogares». «No sé qué está pensando». Frank lo interrumpió. «¿Que soy una especie de buscador de emociones o algo peor?» «No lo soy. Solo quiero al perro que ha esperado más tiempo». Jessica lo estudió, luego asintió lentamente hacia el pasillo trasero. «Síganme, pero debo advertirles que hay una razón por la que nadie lo quiere». Más allá de las filas de ladridos esperanzados y colas meneándose, más allá de los adoptables y los adorables, se detuvieron en la última perrera. El letrero decía simplemente sombra, no se permite la adopción pública. Dentro, un pastor alemán yacía inmóvil sobre el cemento, con el pelaje cubierto de cicatrices y una oreja parcialmente faltante. A diferencia de los otros perros, no se levantó ni ladró, solo los observó con ojos que hacía tiempo que habían dejado de esperar. «Jesús», susurró Frank. «Este es Shadow», dijo Jessica. 3 años aquí, 3 adopciones fallidas. El último dueño necesitó 42 puntos. Los ojos ámbar del perro se encontraron con los de Frank, y algo se transmitió entre ellos, un reconocimiento más profundo que las palabras. «Me lo llevo», dijo Frank. «No lo entiendes», protestó Jessica. «Este perro es peligroso». Pero Frank ya estaba arrodillado, la palma extendida hacia la jaula. Shadow lo miró fijamente, y luego, lenta e imposiblemente, se puso de pie. Se acercó a los barrotes, olfateó una vez y luego, para asombro de Jessica, gimió suavemente, con las orejas aplanadas, y puso una pata a través de los barrotes sobre la mano extendida de Frank. Dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo. A partir de ahora. Continuemos con la historia. Oakich. Georgia era el tipo de pueblo pequeño que aparecía en postales pero rara vez aparecía en las noticias. Su calle principal ostentaba tiendas de ladrillo con toldos de colores caramelo, un restaurante donde todos sabían tu nombre y suficientes iglesias para asegurar que la salvación nunca fuera más. A menos de unas pocas cuadras de distancia. Pero bajo esta fachada de Norman Rockwell se escondían los mismos problemas que asolaban la América rural, fábricas cerradas, una crisis de opioides de la que nadie hablaba abiertamente y una economía en crisis que dejaba a lugares como el refugio de animales de Oakich perpetuamente sin fondos. El refugio se encontraba a las afueras del pueblo, un almacén reconvertido con caminos de alambre y un estacionamiento de grava que se convertía en polvo en verano y barro en primavera. Un letrero pintado a mano proclamaba, «Todas las criaturas de Dios son bienvenidas». Aunque la verdad era más compleja, a medida que los recursos escaseaban y las tasas de eutanasia aumentaban. Frank Sullivan había llegado a Oakich hacía 3 años, aunque pocos lugareños lo conocían más allá de gestos de asentimiento en el supermercado. A sus 45 años, su porte militar seguía siendo evidente en su postura, pero algo en sus ojos sugería batallas libradas mucho después de salir de Afganistán. Su modesta casa de alquiler en Maple End tenía pocas condecoraciones, salvo una bandera doblada en una vitrina triangular y una desgastada fotografía de un soldado arrodillado junto a un perro de trabajo militar. Sombra, como lo llamaba nerviosamente el personal del refugio, había llegado a las instalaciones. Tras una redada policial en una propiedad fuera de los límites del pueblo. Las fotos de admisión mostraban a un animal que alguna vez fue poderoso, reducido a piel y huesos, con cicatrices que denotaban crueldad sistemática. 3 intentos de adopción habían terminado en desastre, consolidando su reputación como el perro monstruo del refugio Oakich.
Jessica Wheeler había dirigido el refugio durante 8 años. Su idealismo, desgastado pero intacto. A los 38 años, había aprendido a equilibrar la compasión con el pragmatismo, aunque el caso de Sadou puso a prueba esos límites. Había pospuesto su eutanasia 2 veces, incapaz de reconciliar la gentileza ocasional que vislumbraba con su impredecible agresividad. Martha Wilkins vivía al lado de Frank. Sus 72 años le otorgaban el privilegio de un pueblo pequeño de hablar con franqueza. Su porche servía como centro comunitario no oficial donde ofrecía té dulce y sabiduría sincera a partes iguales. El jefe de policía, Robert Thompson, creía en el orden por encima de todo. Le había advertido a Frank sobre vivir solo con sus pensamientos cuando llegó por primera vez al pueblo, una oferta de ayuda que reconocía la carga particular que los veteranos llevaban a casa. Walt Lucas Bennett, de 8 años, con una sonrisa entreabierta y cordones desatados, era simplemente un chico que amaba a los perros. Felizmente inconsciente de la oscuridad que lo conectaba con el pasado de Sadou, las manos de Jessica temblaban levemente mientras deslizaba la pila de papeles por el escritorio hacia Frank. Estas son exenciones de responsabilidad. Esta reconoce el historial de agresión del perro. Esta exime al refugio de cualquier responsabilidad por cualquier incidente. Y esto confirma que entiendes que Sadou no puede ser llevado a parques o eventos públicos. Frank firmó cada una sin dudarlo, con su mano curtida, firme y deliberada. Fuera de la ventana de la oficina, el verano de Georgia presionaba contra el cristal como un ser vivo. Olas de calor distorsionaban el estacionamiento más allá. Señor Sullivan, tengo que preguntar por qué este perro. Tenemos docenas que serían compañeros maravillosos. Sadou tiene problemas que tal vez nunca se resuelvan. La voz de Jessica contenía genuina preocupación bajo su barniz profesional. Frank levantó la vista, sus ojos azules se encontraron directamente con los de ella. A veces, los que tienen problemas son los que más importan. No dio más detalles, y Jessica no presionó. Algo en su expresión sugería que las preguntas se toparían con un muro. Lo prepararé, dijo finalmente, recogiendo los formularios firmados. Espera aquí. Cuando Jessica desapareció por el pasillo, la compostura de Frank se desvaneció momentáneamente. Se frotó la rodilla izquierda, una vieja lesión que le dolía cuando llegaba la lluvia, y permitió que su mente regresara al polvo y al calor de la provincia de Kandahar. A Axel, su compañero belga Malinois, alertado del IED segundos antes de que detonara, a la sensación de ser arrojado hacia atrás y a despertarse para saber que Axel había absorbido lo peor de la explosión. El recuerdo llegó con su habitual compañía, la culpa, el dolor y la sensación fantasmal del pelaje bajo los dedos. Estás cometiendo un error, hijo. La voz interrumpió los pensamientos de Frank. Una mujer mayor estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados sobre una blusa floreada. Martha Wilkins lo miró fijamente con una mirada que probablemente había intimidado a generaciones de residentes de Waukee. Señora Wilkins, respondió Frank con un leve asentimiento. Frank, no esperaba verte aquí. Berta en el restaurante mencionó que vendrías a ver perros. Debería haber sabido que elegirías el peor caso que tuvieran. Marta se acomodó en una silla sin invitación, su artritis hizo que el movimiento fuera deliberado. Que los perros lastiman a la gente. Yo también, respondió Frank en voz baja. Marta lo estudió por un largo momento y luego inesperadamente se suavizó. ¿Están a punto de salvarse el uno al otro? Entonces, antes de que Frank pudiera responder, Jessica regresó. A través de la mampara de cristal, Frank podía ver una sombra tirando de la correa, su poderoso cuerpo tenso por el miedo o la agresión. Quizás ambos. Un bozal cubría su hocico y el tejido cicatricial alrededor de su ojo derecho se movía nerviosamente. ¿Estás seguro de esto? Jessica preguntó una última vez. Frank ahora se mantuvo más firme. Sí, señora. Marta se levantó también, sorprendiéndolos a ambos. Voy a presenciar esta tontería. Entonces alguien debería hacerlo. El camino a la zona de procesamiento fue tenso. Sombra tiraba de la correa, un gruñido sordo se formaba en su pecho cada vez que pasaban por otra perrera.
Los demás perros se callaban a su paso, apretándose contra la parte trasera de sus recintos. En la pequeña habitación usada para conocer y saludar, Jessica sujetó con cuidado la correa de Sombra a un gancho de la pared. Te quitaré el bozal si te parece bien. Quédate muy quieto, habla en voz baja y evita el contacto visual directo al principio. Frank asintió, sentándose en el suelo, alejándose deliberadamente del perro. Marta observaba desde la puerta con expresión indescifrable. Cuando le quitaron el bozal, Sombra se retrajo ligeramente, revelando unos dientes que habían conocido la tensión. Se quedó rígido, evaluando a Frank con una inteligencia que desmentía la etiqueta de animal peligroso. Oye, amigo, dijo Frank en voz baja. ¿Qué camino tan duro? Algo en el tono, o quizás en las palabras mismas, hizo que Sombra se crispara las orejas. Permaneció tenso, pero el gruñido se apagó. Conocí a algunos como tú, continuó Frank, con la voz suave y retumbante. Entrenados para un propósito, luego descartados cuando el propósito cambió. ¿No es justo? Sombra dio un paso vacilante hacia adelante, dilatando las fosas nasales al percibir el olor de Frank. Sus ojos ámbar albergaban preguntas, cálculos, el complejo álgebra de un animal que decide si la confianza es posible o simplemente otro camino hacia el dolor. No voy a hacerte daño, prometió Frank lentamente, extendiendo la mano, con la palma hacia arriba, en el suelo entre ellos. Tu decisión. Todo es tu decisión ahora. La habitación contuvo la respiración. Jessica se removió nerviosa junto a la puerta. Marta observaba con los ojos entrecerrados. El juicio quedó en suspenso. Sombra se acercó a la mano de Frank con pasos cautelosos. Olfateó una, 2 veces, y luego lo miró directamente a los ojos. Lo que intercambiaron fue silencioso pero profundo, un reconocimiento quizás de heridas idénticas bajo pieles diferentes. Entonces, con un suave gemido que pareció surgir de años de dolor acumulado, Sombra se agachó para el suelo. Sus orejas se aplastaron contra su cráneo y una lágrima se deslizó por el pelaje bajo su ojo. Lenta y deliberadamente, levantó la pata derecha y la colocó sobre la mano extendida de Frank. Bueno, lo haré, susurró Marta desde la puerta. Jessica parpadeó rápidamente, su desapego profesional se quebró. Nunca lo había visto hacer eso con nadie. Frank permaneció quieto, aceptando el peso de la pata como el pacto que era. Lo resolveremos juntos. Sombra, murmuró. Día a día, el papeleo completado. Frank condujo a Sombra a su camioneta bajo la atenta mirada del personal del refugio. El perro tembló al ver el vehículo, amontonándose en la puerta trasera. Nunca se me han dado bien las camionetas, comentó Marta, apareciendo junto a Frank. Había insistido en seguirlos afuera, con su viejo sedán ronroneando en el estacionamiento. Quizás prefieras probar en el asiento trasero. Frank asintió, abriendo la puerta trasera. Sombra aún dudaba, mirando entre Frank y el espacio desconocido. Vamos, Marta. Se animó, sorprendiéndolos a ambos. Ese hombre luchaba contra demonios peores que los tuyos, supongo, ya fueran sus palabras o simplemente el cansancio. Sadow finalmente se subió al asiento trasero, apretándose de inmediato contra la puerta del fondo, tan lejos como el espacio lo permitía. Cuando Frank cerró la puerta y se giró para agradecer a Jessica, vio la expresión de Marta, ya no escéptica, sino pensativa. ¿Vienes a tomar un café mañana?, preguntó, aunque sonó más a una orden que a una pregunta. Ese perro va a necesitar compañía, igual que tú. Frank asintió, repentinamente agradecido por la presencia obstinada de la anciana. Sí, señora. Allí estaremos. Mientras la camioneta se alejaba del refugio, Sadow observó por la ventana cómo el único hogar que había conocido en 3 años se perdía en la distancia. Su futuro, incierto pero diferente, lo esperaba al final del camino con el hombre que había pedido el perro más indeseado del refugio. La modesta casa de alquiler de Frank en la calle Maple nunca se había sentido del todo como un hogar hasta el momento en que guió a Sadow a través de la puerta principal. El pastor alemán entró. Con cautela, el cuerpo pegado al suelo, la nariz trabajando sin parar para procesar el nuevo entorno.
Frank retrocedió, dándole al perro espacio para explorar a su antojo. El lugar es tuyo, puedes explorarlo, dijo en voz baja. Aquí nada te va a hacer daño. Shadow permaneció inmóvil en la entrada, con sus ojos ámbar recorriendo cada rincón, buscando rutas de escape. El aire acondicionado zumbaba suavemente, cortando la humedad de Georgia que se aferraba incluso a los espacios interiores en julio. Frank se dirigió lentamente a la cocina, con movimientos deliberados y predecibles. Te traje algunas cosas, explicó, mientras desempacaba una bolsa de la tienda de mascotas que Jessica le había recomendado. Una cama de espuma viscoelástica, cuencos de acero inoxidable, pienso sin cereales que costaba más por libra que la comida de Frank. Colocó los artículos en una esquina de la sala, creando un espacio que era claramente Shadow's. Esa primera noche, Shadow se negó a acercarse a la cama, y en su lugar se acurrucó detrás del sofá, desde donde podía vigilar tanto a Frank como la puerta principal. No tocaría el pienso mientras Frank lo observara, no bebería agua hasta que la casa. Se quedó en silencio. Frank fingió no darse cuenta, acomodándose en su sillón reclinable con un libro de historia militar en rústica, leyendo pasajes en voz alta de vez en cuando como si el perro fuera un compañero de piso más. Por la mañana, la comida se había acabado, y Sombra se había movido a un lugar debajo de la mesa del comedor, todavía a la defensiva, pero lo suficientemente cerca como para observar a Frank preparando café. Una especie de progreso. El patrón continuó durante la primera semana. Sombra vivía en la periferia de Frank, sin bajar la guardia en ningún momento, sino expandiendo gradualmente su territorio dentro de la casa. No acudía cuando lo llamaban, no aceptaba golosinas de la mano de Frank y se sobresaltaba violentamente ante movimientos repentinos o ruidos de la calle. Al quinto día, mientras Sombra dormitaba a ratos bajo un rayo de sol, Frank notó algo que había pasado por alto antes. Una serie de pequeñas cicatrices circulares parcialmente ocultas por el pelaje a lo largo del flanco del perro. Quemaduras de cigarrillo, inconfundibles en su crueldad deliberada. Frank apretó la mandíbula, una ira fría se asentó en su pecho. Había visto suficientes combates como para reconocer la tortura cuando la encontraba. ¿Quién te hizo esto, muchacho?, preguntó. Murmuró, sin esperar respuesta. Sombra abrió los ojos de golpe al oír su voz, pero en lugar de retirarse, el perro sostuvo la mirada de Frank un largo instante antes de apartar la mirada, con una leve rendición de miedo. Esa noche, cuando Frank dejó el plato de comida de Sombra en el suelo y retrocedió como de costumbre, el perro lo sorprendió acercándose mientras aún estaba presente. Sombra se detuvo, observando a Frank con atención, luego bajó la cabeza para comer, sin apartar la vista del hombre que estaba a 1 metro de distancia. El simple acto de confianza fue monumental. El gran avance llegó al 7º día. Frank se había quedado dormido en su sillón reclinable, con un documental sobre la Segunda Guerra Mundial sonando suavemente en la televisión. Despertó con una extraña sensación, un aliento cálido en los dedos. Sombra estaba junto a la silla, sin tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que Frank sintiera el calor que irradiaba de su cuerpo. Cuando sus miradas se cruzaron, Sombra no se inmutó. En cambio, tras un momento de reflexión, puso su pata vacilante sobre la mano de Frank, tal como lo había hecho en el refugio. «Hola», dijo Frank en voz baja. Las lágrimas le picaban inesperadamente en la espalda. «Ojos. Encantado de conocerte por fin». Su silencioso avance se vio interrumpido a la mañana siguiente por un fuerte golpe en la puerta. Shadow se retiró de inmediato a su escondite cuando Frank abrió la puerta y encontró al jefe Robert Thompson en su porche, con el uniforme impecable a pesar del calor. «Buenos días, Frank», dijo el jefe, mirando a su alrededor hacia la casa. «He oído que adoptaste a ese perro problemático del refugio». Frank se enderezó ligeramente. Viejos hábitos militares resurgiendo. «Buenos días, jefe. Shadow está bien. Gracias por preguntar». La expresión de Thompson permaneció neutral. «Profesional. Ese animal tiene historia en este pueblo». «Frank. 3 personas hospitalizadas. Un niño casi pierde un brazo». «Con todo respeto, jefe, he leído su expediente. Esos incidentes ocurrieron tras una severa provocación.
Un animal peligroso no necesita mucha provocación. Thompson se quitó el sombrero, secándose el sudor de la frente. Mira, no estoy aquí oficialmente. Solo quiero asegurarme de que entiendes lo que has asumido. Este no es un perro de terapia para el TED. Es un animal con problemas. Las palabras impactaron más de lo que Thompson probablemente se imaginaba. Frank sintió una opresión familiar en su pecho, el precursor de las pesadillas que aún lo despertaban sudando y desorientado. Tras perder a Axel, los psiquiatras militares habían usado un lenguaje similar con respecto al propio Frank. Problemas era el término cortés que usaban para referirse a las piezas fracturadas que había traído de Afganistán. Jefe, agradezco su preocupación, dijo Frank con cautela. Pero Sombra merece una oportunidad, suspiró Thompson, volviéndose a poner el sombrero. Solo tenga cuidado. Eso es todo lo que pido. Se giró para irse, pero se detuvo. El pueblo nos observa. Frank, primer incidente. Tendré que actuar. Después de que la patrulla del jefe se alejara, Frank cerró la puerta y se apoyó en ella. Repentinamente exhausto. Desde debajo de la mesa del comedor, Sombra lo observaba con una intensidad que sugería comprensión. Solos tú y yo contra el mundo. Frank dijo con una sonrisa cansada. Esa tarde, mientras Sadow dormía la siesta, Frank examinó el collar desgastado que Jessica le había enviado a casa. Había pensado reemplazarlo por algo menos desgastado. Pero ahora sus dedos detectaron algo inusual, un bulto duro debajo del cuero desgastado. Curioso, liberó con cuidado el objeto y se encontró mirando una pequeña etiqueta de metal. Deslucido y doblado, pero inconfundiblemente de origen militar. ¿Qué demonios?, murmuró, dándole vueltas en la palma de su mano. Las marcas estaban parcialmente desgastadas, pero Frank podía distinguir lo que parecía ser un número de servicio y las letras USMCK9. Una placa de identificación militar de trabajo similar a las que Axel había usado en Afganistán. La mente de Frank corría, las piezas encajaban en su lugar, la inteligencia de Sadow, su capacidad de respuesta a ciertas órdenes, la forma en que se posicionaba con conciencia táctica en nuevos entornos. Este no era un perro maltratado cualquiera. Sadow alguna vez había sido como Axel, un activo militar. Entrenado. La revelación golpeó a Frank como un golpe físico. ¿Cómo había terminado un perro de la infantería de marina abandonado, maltratado y, finalmente, en un refugio de un pequeño pueblo? El teléfono de Frank vibró con un mensaje de texto de Marta trayendo un perro de pastel de carne, probablemente hambriento de comida real. 6 de la tarde sonrió a pesar de sí mismo ante la presunción de la anciana, luego se quedó paralizado cuando sus ojos captaron un nombre parcialmente visible en la etiqueta. Teniente Manipulador M. Ben. El resto se fue desgastando, pero a Frank se le heló la sangre. Él solo conocía a un teniente M en el programa de entrenamiento CAP-9, Michael Bennett, su antiguo colega y amigo de la escuela Handler, que había abandonado el servicio en circunstancias turbias tras acusaciones de uso excesivo de la fuerza en los métodos de entrenamiento. El mismo Michael Bennett, que ahora vivía en Oakich con su hijo, Lucas. Sadow había salido de su siesta y se quedó mirando a Frank, con la cabeza inclinada como si percibiera su angustia por primera vez. El perro se acercó sin que nadie se lo pidiera y presionó su cuerpo contra la pierna de Frank en un gesto que inequívocamente pretendía consolarlo. «Tienes secretos, ¿verdad, muchacho?». Frank susurró suavemente, pasando su mano por la espalda llena de cicatrices de Sadow. «No te preocupes. Yo también». Afuera, el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio mientras Frank estaba sentado en los escalones del porche, dando vueltas a la etiqueta en su mano. Las sombras se posaron a su lado, más cerca de lo que jamás había estado voluntariamente, observando la tranquila calle con ojos alerta que contenían más historia de la que nadie había sospechado. Pasaron 3 meses en un ritmo de pequeñas victorias y ocasionales reveses. El calor opresivo de julio dio paso a las tormentas de agosto que dejaron a Sadow temblando debajo de la cama de Frank. Luego llegó el calor más suave de septiembre que permitió realizar caminatas más largas por las tranquilas calles de Oakich. Frank marcó su progreso no en grandes transformaciones, sino en momentos de tranquilidad,
la primera vez que Shadow movió la cola al verlo regresar a casa. La noche que el perro eligió dormir a los pies de la cama de Frank en lugar de vigilar la puerta. La mañana en que Frank dejó caer una sartén en la cocina y Shadow se sobresaltó, pero no huyó. Frank mantuvo un diario detallando la rehabilitación de Shadow. En parte por costumbre, la vida militar le había inculcado la disciplina de la documentación y en parte porque Jessica había solicitado actualizaciones. Lo llamó registro de entrenamiento, aunque registro de curación podría haber sido más preciso para ambos. Día 37. Hoy Sombra se acercó al hijo del vecino. Sin gruñidos. Una palmadita breve y fuerte hacia adelante antes de retirarse. Progreso. Día 49. Terrores nocturnos otra vez. Desperté gritando en lugar de esconderme. Ese se acercó a mi cama y se presionó contra mi pierna hasta que mi respiración se normalizó. Primera vez que se le acerca durante el episodio. Día 62. Ese alertó al repartidor antes de que sonara el timbre. Ladró pero no gruñó. Protector más que agresivo. Gran diferencia. Estos pequeños triunfos existieron junto a los desafíos. Shadow todavía se encogía de miedo cuando hombres extraños se acercaban demasiado rápido. Todavía enseñaba los dientes al ver ciertos objetos, cadenas, tubos de metal. Una vez, un niño llevó un bate de béisbol por la calle y se negó a poner un pie en el garaje de Frank, un misterio que Frank aún no había resuelto. Martha Wilkins se convirtió en una aliada inesperada en la rehabilitación de Shadow. La anciana aparecía en el porche de Frank con regularidad, siempre con alguna excusa transparente. Acabo de comer carne asada extra, o estas galletas no se conservan, y siempre con un pequeño obsequio para Shadow cuidadosamente guardado en su bolsillo. Ese perro está avanzando, observó una tarde mientras estaban sentados en el columpio del porche de Frank. Sombra yacía a sus pies, más relajado que nunca antes en espacios públicos. Todavía tiene esos ojos cansados, pero lleva la cola más alta. El progreso es lento, admitió Frank mientras observaba a un niño del vecindario pasar en bicicleta. Shadow siguió el movimiento, pero permaneció en calma. La curación nunca ha sido una carrera de velocidad, muchacho. La mano curtida de Martha alisó su vestido sobre sus rodillas. Mi Harold regresó de Vietnam saltando sobre autos que emitían contraexplosiones durante 15 años, pero fue mejorando poco a poco. Frank la miró, sorprendido por la revelación personal. Martha rara vez hablaba de su difunto marido. ¿Crees que los perros llevan el mismo tipo de cicatrices? Él preguntó. Martha resopló suavemente. Todas las criaturas de Dios recuerdan el dolor. La verdadera diferencia es que los perros no intentan ahogarlo en Jim Beam. Ella acarició suavemente la cabeza de Sombra. Este está haciendo lo mejor que puede con lo que la vida le depara. Igual que tú. La conversación fue interrumpida por la llegada de la patrulla del jefe Thompson, que se dirigía lentamente hacia la acera. La Sombra se puso rígida pero permaneció en su lugar. Un suave gruñido se fue formando en su garganta hasta que Frank murmuró, tranquilo, buenas noches. Frank, señora Wilkins. Thompson asintió respetuosamente a Martha antes de centrar su atención en Shadow. Veo que la bestia está suelta. Frank sintió un brote de actitud defensiva. Está en mi propiedad, jefe, y no es una bestia. Thompson levantó la mano para apaciguar a los demás. Solo una observación. De hecho, vino a decir, he oído cosas buenas. Jessica Wheeler mencionó que ha estado progresando. Sí, confirmó Frank, sorprendido por la rama de olivo. Thompson estudió a Shadow por un momento. El ayuntamiento discutirá la situación del refugio la semana que viene. Problemas de financiación. Jessica mencionó que tal vez usted tenga alguna opinión al respecto. Los problemas financieros del refugio de animales de Waukee no eran nuevos para Frank. Jessica había sido cada vez más transparente sobre los desafíos durante sus visitas semanales, su optimismo habitual se estaba desvaneciendo. Estaré allí, prometió Frank. Shadow también, si se me permite. Thompson arqueó las cejas. ¿Seguro que es prudente que las reuniones del consejo se acaloren? Muchas voces fuertes.
Necesita experimentar situaciones normales. No puede quedarse en una burbuja para siempre. Marta hizo un sonido de aprobación a su lado. Los perros tienen que vivir en el mundo tal como es. Robert Thompson. Igual que el resto de nosotros. El jefe parecía. Podría discutir, y luego simplemente asintió. Tú decides. Solo manténlo controlado. Sus ojos se posaron en Sadou. Interesantes placas en su collar. ¿Nuevas? Frank se tensó ligeramente. Había reemplazado el desgastado collar de Sadou, pero transfirió la placa militar al nuevo. Todavía dándole vueltas a las implicaciones. Solo su matrícula. ¿Por qué? Ninguna razón. Thompson se encogió de hombros. Nos vemos en la reunión. Regresó a su patrulla, Sadou observando cada uno de sus movimientos después de que se fuera. Marta miró fijamente a Frank con astucia. Estás guardando secretos, Franklin Sullivan. Frank logró sonreír. Nada interesante, Marta. Su tono dejó claro que no le creía. Ese perro tiene historia escrita por todas partes. Igual que tú. Más tarde esa noche, después de que Marta se fuera a casa con la promesa de traer a Cobbler al día siguiente, Frank se sentó a la mesa de la cocina con la placa militar de Sadou y su computadora portátil. El nombre parcial, Teniente M. Ben, lo había perseguido durante semanas. Michael Banner había sido más que un colega en Afganistán. Había sido un amigo, alguien a quien Frank respetaba por su aparente habilidad natural con los perros de trabajo militares. Perdieron contacto tras la repentina salida de Banner del programa y la baja médica de Frank tras el incidente del artefacto explosivo improvisado. Encontrar a Banner en el mismo pequeño pueblo de Georgia parecía una coincidencia al principio, pero la reacción de Sadou al nombre del hombre, una sutil rigidez cada vez que Frank lo mencionaba, sugería conexiones que Frank apenas estaba empezando a desentrañar. Su investigación había arrojado fragmentos inquietantes. Tras dejar la infantería de marina, Banner trabajó brevemente para una contratista militar privada que suministraba perros detectores de explosivos. La empresa había sido investigada por violaciones al bienestar animal, aunque no se había probado nada. El nombre de Banner apareció en un foro para adiestradores de perros militares, mencionado en una publicación sobre la desaparición de perros de desecho del programa. Lo más inquietante fue la brecha en el historial de Sadou. Los 2 años transcurridos entre su servicio militar y su llegada al refugio de Wakich. Jessica había proporcionado los registros que tenían. Sadou había sido incautado durante una redada policial en una propiedad fuera de los límites del pueblo junto con varios otros perros que mostraban signos de pelea o maltrato. El dueño de la propiedad había afirmado no tener conocimiento de los animales, lo que sugería los habían abandonado allí. Frank se frotó los ojos cansados, sintiendo la familiar presión de un dolor de cabeza acumulándose tras ellos. Sombra le dio unas palmaditas y apoyó la barbilla en la rodilla, un gesto de consuelo que el perro había empezado a ofrecerle recientemente al percibir su estrés. ¿Qué te ha pasado, chico?, murmuró Frank, rascándole detrás de las orejas. ¿Y qué tiene que ver Banner con esto? Al día siguiente, tuvo un encuentro inesperado. Frank había empezado a llevar a Sombra a lugares cada vez más públicos, evaluando cuidadosamente sus reacciones y sin forzarlo demasiado. Hoy pasearon por el sendero que rodea el lago Wakich, menos concurrido una mañana entre semana. Sombra trotaba junto a Frank, con la correa suelta, cuando la voz de un niño gritó, ¿ese es el perro monstruo? Frank se giró y vio una pequeña figura acercándose a un niño de unos 8 años, de pelo castaño rebelde y cordones desatados. A pesar de la pregunta potencialmente ofensiva, su expresión solo reflejaba curiosidad. Es Sombra, corrigió Frank con suavidad. No es un monstruo, solo un perro que lo ha pasado mal. El niño se detuvo a una distancia respetuosa. Se alejó, observando a Sombra con genuino interés. Mi papá dice que mordía a la gente. Sí, reconoció Frank, sin ver ninguna ventaja en mentir. Pero entonces estaba asustado y herido. Está aprendiendo a confiar de nuevo. Sombra observaba al chico con cansancio, pero no mostraba señales de agresión. Mantenía la cola baja, pero no encogida,
más cautelosa que temerosa. Soy Lucas, ofreció el chico. Lucas Banner. Vivo en la calle Willow. El nombre impactó a Frank como un puñetazo. El hijo de Banner. Logró mantener una expresión neutra. Encantado de conocerte, Lucas. Soy Frank Sullivan. Los ojos de Lucas no se apartaron de la sombra. ¿Puedo acariciarlo? Sé de perros. Se supone que primero debes dejar que te huelan la mano. Frank dudó. Sombra había progresado con los adultos, pero tenía poca exposición a los niños. El riesgo parecía significativo, y aún así, el lenguaje corporal del perro se mantuvo tranquilo. Su atención en Lucas, curiosa más que amenazada. Intentemos algo, sugirió Frank, arrodillándose junto a Sombra. Extiende la mano, con la palma hacia abajo, y deja que él decida si quiere acercarse a ti. Lucas asintió solemnemente y siguió la instrucción. Su pequeña mano se extendió a la altura de los ojos de Sombra. Por un momento tenso, Sombra permaneció inmóvil. Entonces, para sorpresa de Frank, el perro dio un paso hacia adelante y olió delicadamente la mano ofrecida. Su cola dio un único movimiento tentativo. Le gustó, susurró Lucas, sorprendido. Eso parece, coincidió Frank, igualmente sorprendido. Puedes intentar darle una pequeña palmadita en el hombro, pero todavía no en la cabeza. Lucas cumplió con el cuidado de quien maneja algo precioso. Shadow permitió el toque, luego dio un paso atrás, habiendo alcanzado su límite de comodidad. Incluso esta breve interacción representó un progreso monumental. Es agradable, declaró Lucas. No es un monstruo en absoluto. No, asintió Frank. Simplemente mal entendido. Lucas. Una voz aguda interrumpió el momento. Frank levantó la vista y vio a un hombre que caminaba hacia ellos, con el rostro tenso por la preocupación o la ira, tal vez ambas cosas. Michael Banner había envejecido desde la última vez que Frank lo vio, las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su cabello había retrocedido ligeramente, pero su porte militar seguía siendo inconfundible. Aléjate de ese perro, le ordenó Banner a su hijo, agarrando el hombro de Lucas y tirando de él hacia atrás. La reacción de Shadow fue inmediata y perturbadora. El perro se quedó congelado, con todo su cuerpo rígido y los ojos fijos en Banner. Un gruñido bajo se formó en su pecho, no la advertencia defensiva que a veces daba a los extraños, sino algo más profundo. Sombra fácil, murmuró Frank, acortando ligeramente la correa. Bennett miró fijamente a Frank. El reconocimiento amanece lentamente. Sullivan. Franco. Sullivan. Hola, Mako. Frank mantuvo su voz neutral, muy consciente de la tensión de Shadow vibrando a través de la correa. Ha pasado mucho tiempo. Los ojos de Banner iban de Frank a Shadow y algo ilegible cruzaba sus rasgos. ¿Qué haces con ese perro? Lo adopté del refugio hace 3 meses. Papá, es simpático, protestó Lucas. Su nombre es Sombra. La mano de Banner se apretó sobre el hombro de su hijo. Tenemos que ir, Lucas, con Frank, añadió. Ese animal es peligroso. Deberían haberlo sacrificado después de lo que pasó. Frank sintió que Sombra temblaba a su lado. Los ojos del perro nunca se apartaron de Banner. Ha sido evaluado por profesionales. Está progresando. Algunas cosas no se pueden arreglar. Sullivan, debería saberlo mejor que la mayoría. Las palabras de Banner tenían un peso más allá de su superficie, significaban mantener a ese animal alejado de mi hijo. Mientras Banner alejaba a Lucas, el niño miró hacia atrás por encima del hombro y le hizo un pequeño gesto con la mano que Frank le devolvió. Shadow permaneció rígido hasta que la pareja desapareció en una curva del camino, solo entonces soltando un suspiro tembloroso que parecía casi humano en su angustia. El encuentro dejó a Frank profundamente perturbado. La reacción extrema de Shadow hacia Banner confirmó sus sospechas de que los dos tenían antecedentes violentos. A juzgar por la respuesta del perro y el comentario de despedida de Banner, había conllevado una advertencia inequívoca. Esa noche,
Frank experimentó su primer episodio severo de trastorno de estrés postraumático en meses. La pesadilla lo atrapó con un terror familiar, la carretera afgana, el artefacto explosivo improvisado. El cuerpo de Axel fue arrojado por la explosión. Pero esta vez, nuevos elementos introdujeron sombras en una jaula de metal. Bennett de pie sobre él con un collar de choque. Lucas llorando de fondo. Se despertó jadeando, con las sábanas empapadas de sudor y encontró a Sombra presionada contra él. El peso del perro es por primera vez un ancla sólido en la realidad. Sombra lamió la mano de Frank, un gesto tan normal para un perro, pero tan extraordinario para este, que Frank sintió que se le saltaban las lágrimas. «Somos una buena pareja, ¿no?», susurró en la oscuridad. La reunión del Consejo Municipal de la semana siguiente marcó un punto de inflexión. Frank llegó temprano, lo que le dio tiempo a Sadow para aclimatarse al edificio municipal antes de que llegara la multitud. Se sentaron cerca de la parte de atrás, cerca de una salida en caso de que fuera necesario retirarse. Jessica los vio y se apresuró a acercarse, luciendo nerviosa y agradecida. «No estaba segura de que realmente lo trajeras», admitió ella en voz baja. «¿Cómo le va ahora entre la multitud?» «Estamos trabajando en ello», respondió Frank mientras Sadow se sentaba alerta junto a su silla, viendo cómo la habitación se llenaba. «Ha recorrido un largo camino». Jessica asintió y luego dudó. «Frank, debo advertirte, Michael Banner está en el comité de presupuesto del consejo». La información no debería haberle sorprendido. Sin embargo, Frank sintió un peso frío en el estómago. No lo sabía. Ha expresado abiertamente su deseo de recortar la financiación del refugio. Las reclamaciones estaban desperdiciando recursos en causas perdidas. La expresión de Jessica se endureció ligeramente. «Espero que el progreso de Sadow pueda cambiar algunas opiniones». La reunión procedió con la tediosa eficiencia de las actas de gobierno de una pequeña ciudad aprobada, los asuntos viejos tratados y los informes de los comités entregados. Sadow permaneció sorprendentemente tranquilo al lado de Frank, escaneando ocasionalmente la habitación, pero sin mostrar nada de la ansiedad que Frank había temido. Varios miembros del consejo miraron en su dirección, pero nadie objetó la presencia del perro. Cuando se debatió el tema de la financiación del refugio, Bennett tomó la palabra y su presentación fue fría y profesional. El refugio de animales de Waukesha actualmente consume el 8% de nuestro presupuesto de recursos comunitarios. Sus tasas de adopción están por debajo del promedio estatal y sus costos de rehabilitación para animales agresivos son particularmente preocupantes. Desde su asiento cerca del frente, Jessica se puso visiblemente rígida. «Propongo una reducción del 30% en su asignación anual», continuó Banner con la recomendación de que enfoquen los recursos en animales adoptables en lugar de casos de rehabilitación con mínimas posibilidades de una colocación exitosa. La sala del consejo se llenó de murmullos, algunos de apoyo, otros claramente en contra. Frank sintió que una ira familiar crecía en él, el tipo de ira que había trabajado duro para controlar desde que regresó de Afganistán. ¿Algún comentario público sobre este asunto?, preguntó el presidente del consejo. Antes de que Frank pudiera levantarse, Martha Wilkins ya estaba de pie, dominando la sala a pesar de su diminuta estatura. «Me gustaría hablar de esta tontería», anunció, ignorando la mirada de la silla ante su caracterización. «Señora Wilkins, tiene usted la palabra. 3 minutos, por favor». Martha se dirigió hacia el podio con pasos deliberados. «He vivido en Waukesha durante 72 años, lo que significa que he visto crecer a la mayoría de ustedes, incluido usted, Michael Banner». Ella miró a Banner con una mirada severa que lo hizo moverse incómodamente. «Hice la diferencia entre economía y excusas», señaló hacia Frank y Sadow. «Ese perro era lo que llamaríamos una causa perdida. Peligroso», dijeron. «No adoptable. Pero míralo ahora, sentado allí tan tranquilo como puede estar en una habitación llena de extraños, porque alguien se tomó el tiempo de verlo como alguien que valía la pena salvar». La habitación se quedó en silencio, todos los ojos estaban puestos en Sombra, que permanecía sentado junto a la silla de Frank. «Esta ciudad siempre ha encontrado dinero para lo que valora», continuó Martha.
Lo encontramos para ese ridículo cartel de bienvenida que quería el concejal Peters. Lo encontré para el espectáculo de fuegos artificiales que asustó a la mitad de los perros del condado hasta el próximo martes. Me parece que podemos encontrarlo para las criaturas que dependen de nuestra misericordia. Cuando Marta terminó y regresó a su asiento, varios otros residentes hablaron en apoyo del refugio. Frank finalmente se levantó, con una sombra a su lado, y se acercó al podio. El perro se movía con confianza con él, sin mostrar nada del miedo que alguna vez lo había definido. Mi nombre es Frank Sullivan, comenzó, muy consciente de la fría mirada de Banner. Hace tiar. Es meses, adopté a Sadou del refugio Oakich. Pedí específicamente su caso más difícil. Frank detalló el progreso de Sadou sin minimizar los desafíos. Explicó los antecedentes militares del perro, aunque evitó cuidadosamente mencionar cualquier conexión con Banner, cuyo rostro se puso rígido ante la referencia. Este perro fue entrenado para servir a su país, concluyó Frank. Entonces algo salió muy mal en su vida. El refugio le dio una segunda oportunidad cuando todos los demás se habían dado por vencidos. Les pido que se aseguren de que otros animales tengan la misma oportunidad. Cuando regresaron a sus asientos, una pequeña conmoción en la entrada de la cámara llamó la atención de Frank. Lucas Banner entró sigilosamente en la habitación, claramente había llegado solo en contra de los deseos de su padre. El niño le hizo un pequeño gesto a Frank, sus ojos brillaban con interés cuando se posaron en la sombra. Bennett notó la llegada de su hijo y frunció el ceño, indicándole a Lucas que se fuera. En cambio, el niño se dirigió hacia Frank y Sadou, ignorando los gestos cada vez más agitados de su padre. ¿Puedo sentarme contigo en Sadou? Lucas susurró, llegando a la fila de Frank. Papá nunca me deja tener un perro. La simple declaración tenía implicaciones que le produjeron escalofríos a Frank. Antes de que pudiera responder, Banner se puso de pie y avanzó hacia ellos con ira apenas contenida. Lucas, te dije que te quedaras con la señora Cooper. Siseó, agarrando el brazo de su hijo. La reacción de Sombra fue inmediata. Se movió entre Lucas y Banner, sin gruñir, sino en una posición protectora, con los ojos fijos en las manos de Banner. La sala quedó en silencio y la tensión era palpable. Sadou, tranquilo, dijo Frank en voz baja, colocando una mano tranquilizadora sobre el lomo del perro. Para sorpresa de todos, Sombra obedeció al instante. Aunque permaneció atento, la respuesta disciplinada del perro, que demostraba claramente su entrenamiento, impresionó a los miembros del consejo, varios de los cuales intercambiaron miradas significativas. Parece que tu perro tiene un problema conmigo, dijo Sullivan Banner con tono tenso. Frank lo miró fijamente a los ojos. Sadou tiene problemas con ciertos comportamientos, no con las personas. La declaración cargada quedó suspendida en el aire entre ellos. Los ojos de Banner se entrecerraron y un destello de miedo y culpa cruzó su rostro antes de recomponerse. Lucas, nos vamos ahora. Su tono no dejaba lugar a discusión. Mientras Banner conducía a su reacio hijo fuera de la cámara, Sadou los observó irse y su postura se relajó gradualmente una vez que estuvieron fuera de la vista. El presidente del consejo, visiblemente incómodo por la tensión, pidió una votación sobre la financiación del refugio. Para visible alivio de Jessica, los recortes propuestos fueron rechazados por 5-2, con Banner y un aliado en minoría. Después de la reunión, mientras los asistentes salían a la cálida tarde, Jessica se acercó a Frank, con los ojos brillantes por lágrimas de alivio contenidas. Gracias, dijo simplemente. Ustedes dos. Marta se unió a ellos, con expresión pensativa mientras observaba el auto de Banner alejarse del edificio municipal. La pequeña cara de Lucas visible en la ventana del pasajero. Ese hombre tiene sombras que hacen que tu perro luzca realmente soleado, observó. ¿Y ese muchacho suyo? Ella meneó la cabeza ligeramente. Me recuerda a alguien más que necesitaba ser salvado. Frank siguió su mirada. Una creciente inquietud se instaló en su pecho. Sadou permaneció de pie junto a él, observando el auto que se alejaba con una intensidad que hablaba de asuntos pendientes. La trayectoria del perro desde su miedo como paria hasta su defensa había sido notable,
pero Frank presentía que se estaban acercando a una encrucijada que los pondría a prueba a ambos de maneras que aún no habían imaginado. Paso a paso, murmuraba tanto para sí mismo como para su sombra. El pastor alemán se apretó contra su pierna en un gesto de asentimiento silencioso. Su pasado compartido y su futuro incierto estaban unidos por una confianza que había sido difícil, pero ahora era inquebrantable. Mientras caminaban a casa por las tranquilas calles de Waukesha, Frank no podía quitarse la sensación de que la historia de Sadow y el papel de Banner en ella se estaban convirtiendo en un ajuste de cuentas que cambiaría todas sus vidas. El titular de Lokesh Gazette se escuchaba en cada tienda y mesa de café de la ciudad. Continúa la búsqueda del niño local desaparecido. Frank se quedó mirando el papel que estaba sobre la encimera de la cocina. La fotografía en blanco y negro de la sonrisa entreabierta de Lucas Banner que parece mirarlo directamente. El artículo detalla los conceptos básicos. Lucas había sido visto por última vez caminando a su casa desde la escuela primaria Waukesha, a solo 3 cuadras de su casa. Eso había sido ayer por la tarde, 24 horas completas sin señales de él. Sadow sintió la tensión de Frank, presionando contra su pierna con un suave gemido. El perro había estado inquieto desde el amanecer, caminando de un lado a otro por la casa y deteniéndose a menudo en las ventanas, comportamiento que Frank había atribuido a las tormentas eléctricas que habían azotado la noche anterior. Ahora se preguntaba si había sido algo más, una especie de conciencia instintiva de que algo andaba mal. El teléfono de Frank sonó, sobresaltándolos a ambos. La voz de Marta se escuchó clara y urgente. ¿Estás viendo las noticias sobre el chico Banner y pueblos enteros organizando grupos de búsqueda en la escuela primaria? Pensé que quizás querrías saberlo. Estaré allí, dijo Frank, mientras buscaba su chaqueta a pesar del calor de finales de octubre. Dudó y miró a Sombra. No estoy seguro de si querrán que se involucre. Me parece que un perro con entrenamiento militar podría ser útil en estos momentos, respondió Marta. Especialmente uno que tenga una conexión con el niño. Esa conexión, la calma inusual de Sadow alrededor de Lucas, tan diferente de su cansancio típico de los niños, había desconcertado a Frank durante semanas. Ahora adquirió un nuevo significado. Nos dirigiremos allí. El estacionamiento de la escuela primaria se había transformado en un centro de comando. Los voluntarios se agruparon alrededor de mesas plegables donde se extendían mapas y las áreas estaban marcadas con patrones de cuadrícula. El jefe Thompson se encontraba en el centro, asignando sectores a los equipos de búsqueda. Su habitual actitud mesurada fue reemplazada por una urgencia concentrada. Frank reconoció el jefe mientras se acercaban, con la mirada perdida en las sombras. No estoy seguro de que este sea el lugar para él en este momento. Tiene entrenamiento de búsqueda militar, dijo Frank simplemente. Y conoce a Lucas. Thompson parecía escéptico. Carol Jessica Wheeler, que estaba ayudando a organizar a los voluntarios, dio un paso adelante. Sadow tiene una nariz notable. Jefe, he visto perros militares encontrar personas días después de que habían desaparecido. Esto no es Afganistán, respondió Thompson. No, asintió Frank. Es un terreno mejor, mejores condiciones y un sendero más fresco. Dale una oportunidad. El jefe vaciló, luego asintió hacia donde estaba Michael Banner con 2 oficiales, su rostro demacrado por el miedo y la falta de sueño. No es mi decisión, el padre debería decidir. Frank se acercó a Banner con cuidado, consciente de la hostilidad del hombre hacia Sadow. Bennett levantó la mirada y su expresión se endureció al verlos. ¿Qué está haciendo aquí? Banner exigió, señalando a Sadow. Él puede ayudar, dijo Frank simplemente. Los perros de trabajo militares están entrenados para búsqueda y rescate. Sadow conoce el olor de Lucas. La risa de Banner no tenía humor. Ese animal es peligroso. No lo quiero cerca de esta búsqueda. Uno de los oficiales, un hombre más joven a quien Frank no reconoció, se aclaró la garganta. Señor, con todo respeto, tenemos unidades K-9 que vienen del condado, pero todavía faltan 2 horas. Si este perro tiene entrenamiento, no lo tiene. Banner estalló. Suspendió el programa. Por eso acabó donde acabó.
La declaración confirmó las sospechas de Frank sobre el pasado de Sadow, pero mantuvo su expresión neutral. Eso no es verdad. Su etiqueta muestra que completó el entrenamiento. Lo que sea que haya ocurrido después no fue por falta de habilidad. El rostro de Banner enrojeció de ira o de miedo, quizás de ambas cosas. No sabes de lo que estás hablando, Sullivan. Sé que estamos perdiendo un tiempo que Lucas no tiene, respondió Frank con serenidad. Deja que Sadow lo intente. Si no puede rastrear, nos haremos a un lado. Algo en el tono de Frank, o quizás la mención de la cada vez menor posibilidad de supervivencia de su hijo, rompió la resistencia de Banner. Bien, dijo finalmente, pero voy contigo. Recogieron lo necesario rápidamente, la chaqueta de Lucas para el olor, agua para la sombra, un botiquín de primeros auxilios por si encontraban al chico herido. El jefe Thompson insistió en enviar a un oficial con ellos. El oficial de patrulla Wilson, un hombre más joven que parecía nervioso y decidido a la vez. Hemos cubierto las zonas obvias, explicó Thompson, señalando secciones del mapa ya marcadas. Escuela, camino a casa, parques, casas de amigos, nada. Prueba en el cuadrante noreste a lo largo de Cripple Creek. Es un terreno accidentado, pero si el chico se aleja tanto, esos bosques dificultarían verlo desde la carretera. Sadow permaneció inusualmente concentrado mientras Frank le presentaba la chaqueta a Lucas, su hocico trabajando intensamente sobre la tela. El comportamiento del perro había cambiado notablemente. El cansancio persistente había desaparecido, reemplazado por una determinación alerta. Esto era lo que él había sido entrenado. Frank se dio cuenta antes de que el trauma que había quebrantado su confianza. Sadow había sido un perro de trabajo con una misión. Encuentra a Lucas, ordenó Frank, usando el tono directo que Sadow mejor respondía. Encuéntralo. Empezaron en el último avistamiento confirmado, la esquina de Maple y Pine, donde un guardia de cruce recordaba haber visto a Lucas caminando solo. Sadow rodeó la zona metódicamente, con el hocico pegado al suelo, y de repente levantó la cabeza y miró al noreste con una intención inconfundible. Tiene algo, dijo Frank. Bennett observó con escepticismo cómo Sadow los guiaba por Pan Street, pasando la hilera de pequeños negocios que marcaban el límite del centro de Waukee. El perro se movía con creciente confianza, deteniéndose ocasionalmente para reconfirmar el rastro antes de continuar. En la intersección con Riverdale Drive, Sadow dudó por primera vez, mirando de un lado a otro como si perdiera el rastro momentáneamente. Frank le dio espacio para trabajar, reconociendo el proceso del perro de su entrenamiento militar. Después de un momento, Sadow recuperó el rastro, pero ahora los apartó de la carretera hacia un sendero cubierto de maleza que conducía a Cripple. Arroyo. Lucas sabe que no puede acercarse al arroyo, dijo Banner frunciendo el ceño. Sobre todo después de toda la lluvia que hemos tenido. El oficial Wilson activó su radio. Wilson, degradándose. Sombras nos guiaban hacia Cripple Creek por el viejo sendero que salía de Riverdale. Pidieron refuerzos para dispersarse por la orilla del arroyo. Mientras seguían el sendero cada vez más embarrado, Frank notó un sutil cambio en el comportamiento de Sombra. Las orejas del perro estaban completamente erguidas, su lenguaje corporal sugería no solo rastreo, sino alerta ante posibles amenazas. Se detuvo de repente 2 veces, girando la cabeza para escudriñar la densa maleza junto al sendero. ¿Qué está haciendo?, preguntó Banner durante una de esas pausas, mientras observaba su entorno. Frank explicó, observando atentamente a Sombra. Lo entrenaron para detectar amenazas mientras rastreaba. Amenazas, repitió el oficial Wilson, llevando la mano a su funda. ¿Crees que alguien tiene a Lucas? Frank eligió sus palabras con cuidado, consciente de la creciente agitación de Banner. Creo que Sombra está captando algo más que el rastro de Lucas. Podría ser un animal. Actividad. Podría ser que otras personas hubieran pasado por allí. Continuaron en tenso silencio, mientras el denso bosque se cerraba a su alrededor a medida que se alejaban del pueblo. El arroyo apareció a la vista, crecido por las lluvias recientes, y su habitual murmullo suave fue reemplazado por un torrente más insistente.
Sombra los condujo junto a él durante casi 800 metros, luego se detuvo de repente, con la cabeza en alto y las fosas nasales dilatadas. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Frank en voz baja. Sombra jadeó y luego se lanzó hacia adelante con renovado propósito, tirando de Frank hacia un recodo del arroyo donde una maraña de árboles caídos había creado una presa natural. Más allá se alzaba una vieja estructura, los restos de una estación de bombeo de cuando esta zona abastecía de agua a Oakich décadas atrás. «Lucas», gritó Bennett, acercándose. «Lucas, ¿estás aquí?». La reacción de Sombra fue inmediata y alarmante. Se plantó frente a Bennett, bloqueándole el paso, con un gruñido bajo formándose en su pecho. «Deja que tu perro se calme, Sullivan», exigió Bennett, con el rostro enrojecido por la ira. Frank estudió la postura de Sombra, no agresiva, sino protectora, impidiendo que Bennett se adelantara. «Nos dice que tengamos cuidado», dijo Frank. «Wilson, ¿puedes comunicarnos por radio nuestra posición y solicitar refuerzos?». El joven oficial obedeció, describiendo su ubicación con la mayor precisión posible. «Están distribuyendo equipos a lo largo del arroyo. Tiempo estimado de llegada, unos 15 minutos para el más cercano». Sadow permaneció tenso. Su atención se dividió entre la estación de bombeo y Bennett, que se estaba poniendo cada vez más nervioso. «Es mi hijo», insistió Bennett, intentando esquivar a Sadow. «Todavía no lo sabemos», respondió Frank, colocando una mano sobre el brazo de Bennett para contenerlo. «Y si lo es, entrar corriendo podría empeorar las cosas». Que Sadow lo comprobara primero antes de que Bennett pudiera seguir discutiendo. Un sonido los dejó a todos paralizados, el débil llanto de un niño, apenas audible por encima del torrente del arroyo. Sadow aguzó las orejas hacia adelante, su cuerpo temblando con energía concentrada. «Lucas», gritó Bennett de nuevo, liberándose del agarre de Frank. Sadow se lanzó hacia adelante y llegó a la puerta de la estación de bomba segundos antes que Bennett. En lugar de entrar, el perro dio vueltas alrededor de la pequeña estructura, moviendo la nariz frenéticamente a lo largo de su perímetro. Se detuvo en una sección parcialmente derrumbada de la pared, arañando el suelo y gimiendo con urgencia. Frank se unió a él, escaneando el área cuidadosamente. «Hay algo aquí debajo», se dio cuenta, cayendo de rodillas junto a una sección de metal oxidado y madera podrida. «Parece un antiguo acceso de drenaje». El oficial Wilson apuntó su linterna hacia el hueco que Sadow había identificado, revelando un túnel angosto que descendía. «Lucas», llamó. «Lucas Bennett, ¿estás ahí abajo?». Una voz débil respondió: «Ayuda. Estoy atascado. Está entrando agua». Bennett se lanzó hacia adelante, intentando ya abrirse paso a la fuerza por la estrecha abertura. «Ya voy, Lucas». «Espera», ordenó Frank, reteniendo físicamente al desesperado padre. «Ese túnel podría colapsar». «Wilson, llama por radio a los bomberos. Necesitamos equipo. Mi hijo está ahí abajo». La voz de Bennett se quebró de miedo y rabia. «Y lo sacaremos», prometió Frank. «Pero no lo ayudarás quedándote atrapado». Sadow ya estaba despejando metódicamente los escombros de la entrada del túnel, trabajando con la precisión concentrada que le otorga su entrenamiento. Frank se unió a él, retirando con cuidado las tablas podridas y el metal oxidado, mientras el oficial Wilson informaba de la situación al despachador. Bennett finalmente canalizó su pánico en acción, ayudando a ensanchar la abertura. «Lucas», gritó Frank en la oscuridad. «¿Puedes decirnos a qué profundidad te encuentras?». «No lo sé», respondió asustado. «No puedo mover la pierna». Algo cayó sobre él. Frank tomó una decisión rápida. «Estoy enviando ayuda, Lucas. Mi perro Sadow viene hacia ti». Bennett comenzó a protestar, pero Frank lo interrumpió. «Sadow puede navegar ese espacio mejor que cualquiera de nosotros. Puede alcanzar a Lucas y mantenerlo tranquilo hasta que llegue el rescate». Después de un momento de vacilación, Banner asintió, la desesperación superó su desconfianza. Frank se arrodilló junto a Sadow, sosteniendo la mirada del perro. «Encuentra a Lucas», ordenó. «Suave, cuidadoso». Sadow no necesitó más instrucciones.
Se deslizó en el estrecho túnel con facilidad y práctica, su entrenamiento era evidente en cada movimiento. Frank observó hasta que la cola del perro desapareció en la oscuridad. Luego se volvió hacia Banner. ¿Cómo sabía Lucas de este lugar?, preguntó en voz baja. La expresión de Banner se estremeció. Él explora. Los niños hacen eso. Los niños lo hacen. Lejos de la ciudad, a través de densos bosques, Frank siguió una ruta que la sombra seguía directamente. Banner no lo miró a los ojos. ¿Qué estás insinuando, Sullivan? Creo que Lucas ya estuvo aquí antes, dijo Frank con cuidado. Y creo que sabes por qué. Su enfrentamiento fue interrumpido por Wilson. Los bomberos rescatan a 10 minutos. Traen equipos antiderrumbes y bombas de agua. Desde el interior del túnel surgió un nuevo sonido, no la voz de Lucas, sino el ladrido distintivo de Sombra. 3 sonidos agudos seguidos de una pausa y luego repetidos. Frank sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué es?, Wilson preguntó, notando la expresión de Frank. Esta es una alerta de perro de trabajo militar. Frank explicó. Significa que ha encontrado su objetivo, pero hay una complicación. Shadow fue entrenado para dar esa señal cuando localizaba un IED cerca de una víctima. No hay ninguna bomba ahí abajo, espetó Banner, aunque su rostro se puso pálido. No, asintió Frank. Pero hay algo más que Shadow considera una amenaza. Regresó a la entrada del túnel. Lucas, ¿puedes oírme? ¿Está Shadow contigo? Sí. La voz del niño ahora sonaba más fuerte. Alivio evidente incluso desde la distancia. Él me encontró. Él mantiene el agua alejada. Frank y Banner intercambiaron miradas confusas. ¿Qué quiere decir?, exigió Banner. La respuesta llegó en forma de un repentino y gorgoteante torrente de agua proveniente del interior del túnel, que encontró un nuevo camino a través del viejo sistema de drenaje. Las recientes lluvias evidentemente habían elevado el nivel del arroyo lo suficiente como para empezar a inundar la red subterránea. El túnel se está inundando, se dio cuenta Frank mientras se quitaba la chaqueta. No podemos esperar el rescate. Antes de que nadie pudiera detenerlo, Frank se adentró en la estrecha abertura, guiado por su linterna. El pasaje era estrecho pero navegable, con una suave pendiente descendente de unos 30 pies. Se abría a una cámara ligeramente más ancha, un antiguo punto de inspección en el sistema de drenaje. Allí encontró a Lucas, con su pierna atrapada debajo de una sección caída de un tubo de hormigón y con Shadow presionado contra él, conteniendo físicamente el agua que subía con su cuerpo. La visión dejó a Frank paralizado. Shadow se había posicionado para crear una presa con su propio cuerpo, lo que le permitió a Lucas mantener su cabeza por encima del agua que subía constantemente. El perro temblaba de frío, pero permaneció firme en su lugar. Sus ojos se encontraron con los de Frank con inconfundible determinación. «Hola, amigo», le dijo Frank suavemente a Lucas, mientras esperaba con el agua hasta las rodillas. «Parece que tú y Sombra ya se conocen». El rostro de Lucas, lído de miedo y frío, se iluminó levemente. «¿Se acuerda de mí?», dijo el niño, extendiendo la mano para tocar el pelaje húmedo de Sombra de antes. Frank comenzó a evaluar la sección de la tubería caída, calculando cómo liberar a Lucas sin causar un colapso adicional. ¿De antes? ¿Te refieres al lago? Lucas negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento sacudió su pierna atrapada. Desde que vivía con nosotros, antes de que papá se enojara con él, la simple declaración confirmó lo que Frank había sospechado, pero no había podido probar. Shadow no solo había sido entrenado por Banner. Había vivido con la familia Banner. La inusual comodidad del perro con Lucas. Su reacción extrema hacia Banner de repente cobró todo el sentido. «Tu padre nunca me dijo que Shadow era tu perro», dijo Frank con cuidado, trabajando para mover los escombros sin herir más a Lucas. «No se suponía que lo fuera». Lucas admitió, en voz baja. Papá lo trajo a casa para entrenarlo más, pero Sombra no quería hacer el entrenamiento cruel. Fue entonces cuando papá se enojó mucho.
Frank sintió la mirada de Shadow sobre él. La mirada del perro contenía una profundidad de comprensión que trascendía las especies. Cualquiera que hubiera sido el entrenamiento mezquino, claramente había dejado cicatrices más profundas que las físicas visibles en el cuerpo de Shadow. Afuera, podían oír la llegada del personal de rescate, sus voces llegaban hasta la cámara inundada. Frank gritó su posición y luego se volvió hacia Lucas. Ya llegó la ayuda, le aseguró al niño. Vamos a sacarte de aquí, y Sombra no se irá a ningún lado, ¿verdad, amigo? Shadow respondió acercándose más a Lucas, todavía protegiéndolo del agua que subía, su lealtad hacia el niño intacta por cualquier trauma que los hubiera separado. En ese momento, mientras los rescatistas comenzaban a introducir el equipo a través del estrecho túnel, Frank comprendió con perfecta claridad lo que Shadow había estado tratando de decirles todo el tiempo, que a veces los lazos más profundos sobreviven a las peores traiciones y que la protección trasciende el miedo. La siguiente hora transcurrió entre confusos esfuerzos de rescate coordinados. Los bomberos estabilizaron el túnel, bombearon agua y liberaron con cuidado la pierna atrapada de Lucas. Durante todo el proceso, Shadow permaneció al lado del niño, moviéndose solo cuando era necesario para permitir el acceso de los rescatistas, con su enfoque en Lucas, inquebrantable. Cuando finalmente emergieron a la luz de la tarde que se desvanecía, Lucas, en un tablero con acolchado de sombra, fielmente junto a los equipos de búsqueda reunidos, rompió a aplaudir espontáneamente. El jefe Thompson se acercó, su expresión era una mezcla de alivio y respeto renovado mientras miraba a Shadow. Nunca había visto nada igual. Uno de los bomberos decía, ese perro se posicionó como un salvavidas entrenado. De lo contrario, el niño se habría ahogado. Banner se mantuvo apartado de la celebración, con el rostro indescifrable, mientras observaba a los paramédicos cargar a su hijo en una ambulancia. Los ojos de Shadow siguieron cada movimiento de Banner. El lenguaje corporal del perro está alerta, pero ya no temeroso. Un guardián ya no es una víctima. Mientras la ambulancia se preparaba para partir hacia el Hospital General de Waukich, Lucas gritó débilmente, ¿puede venir Shadow, por favor? El paramédico miró a Frank, quien se giró hacia Banner. El momento se cernía entre ellos, cargado de acusaciones y revelaciones tácitas. Él salvó a Lucas, dijo Frank simplemente. Pase lo que pase antes, él nunca dejó de proteger a su hijo. Algo se quebró en la fachada cuidadosamente cuidada de Banner. Bien, dijo con voz ronca. El perro puede venir, pero esto no ha terminado, Sullivan. Ni de lejos. Mientras Frank y Shadow subían a la ambulancia junto a la camilla de Lucas, Marta apareció al final de la reunión, tras haber llegado al lugar a pesar del terreno difícil. Su mirada se cruzó con la de Frank, con expresión cómplice. Te dije que el perro no estaba roto, gritó, esperando el momento oportuno. Las puertas de la ambulancia se cerraron tras sus palabras, sellándolos a los tres, hombre, perro y niño, en un momento de seguridad temporal. Pero Frank sabía, como seguramente Shadow, que la verdadera tormenta aún se avecinaba en el horizonte. El rescate de Lucas había revelado los hilos de una historia más oscura, una que había comenzado mucho antes de que Shadow llegara al refugio de Waukich, y una que no terminaría hasta que todos sus secretos salieran a la luz. El olor antiséptico del Hospital General de Waukich flotaba en el aire mientras Frank estaba sentado. En la sala de espera, Shadow yacía a sus pies, contrariando todas las normas del hospital. Al pastor alemán se le había permitido quedarse, en parte por la insistencia entre lágrimas de Lucas, en parte por la inesperada intervención del jefe Thompson. Ese perro es la razón por la que encontramos al niño. Thompson le había dicho al nervioso administrador del hospital. Se queda hasta que resolvamos esto. Habían pasado 3 horas desde su llegada. Se llevaron a Lucas para hacerle radiografías y recibir tratamiento. Tenía la pierna herida, pero no rota, según la evaluación preliminar. Bennett lo acompañó, lanzando una última mirada de advertencia a Frank antes de desaparecer por las puertas dobles. Shadow no se había movido de su posición en el suelo, con la mirada fija en esas mismas puertas, su cuerpo aún húmedo por el agua del arroyo a pesar de los intentos de Frank de secarlo con toallas de papel. El perro se negaba a comer ni beber, manteniendo su vigilancia con precisión militar.
¿Sabes lo que pasa, verdad?, murmuró Frank, apoyando una mano sobre la cabeza cicatrizada de Shadow. Has estado intentando decírmelo todo este tiempo. Marta llegó con un termo de café y un cambio de ropa para Frank, su habitual tono franco, atenuado por la gravedad de la situación. Todo el pueblo habla, dijo, sentándose en la silla junto a él, llamándolo el perro héroe de Waukich. Frank aceptó el café agradecido. Lo es. Se colocó para mantener a Lucas a flote. Podría haberse ahogado al hacerlo. La mano curtida de Marta se extendió para acariciar el pelaje de Shadow. Apuesto a que no es la primera vez que protege a ese chico. Frank la miró fijamente. ¿Qué sabes tú, Marta? Sé que Banner nunca estuvo bien después de regresar del extranjero, dijo con cautela. No, ha recibido quejas de los vecinos por gritos. Sé que su esposa lo abandonó hace 2 años, justo cuando supuestamente este perro apareció en el refugio. Sostuvo la mirada fija de Frank. Y sé que has estado atando cabos desde que encontraste esa placa militar. Antes de que Frank pudiera responder, Jessica Wheeler entró corriendo en la sala de espera, con el rostro tenso por la preocupación. Vine en cuanto me enteré, dijo, arrodillándose para revisar a Shadow por si tenía alguna herida. ¿Está bien físicamente? Sí, respondió Frank. Pero no quiere irse, no come. Es como si estuviera de servicio. Jessica asintió sin sorpresa. Saqué su expediente completo después de que encontraras esa placa. Había notas de admisión que no había visto antes. El oficial que lo trajo sospechó que podría ser un perro militar por cómo respondía a las órdenes, pero nadie le dio seguimiento. Bajó la voz. Frank, la propiedad donde encontraron a Shadow pertenecía al cuñado de Banner. La revelación se le quedó como una piedra en el estómago a Frank. Banner estaba haciendo que su cuñado ocultara pruebas de lo que le había hecho a Shadow. Y posiblemente a otros perros, añadió Jessica con tristeza. Encontraron a otros 3 ese día, todos en pésimas condiciones. 2 no sobrevivieron. Shadow erizó las orejas al abrirse las puertas del área de tratamiento. El Jeep Thompson apareció con expresión sombría al acercarse a su pequeño grupo. Sullivan, respondió. Señora Wilkins, señora Wheeler. Miró a Shadow, que se había levantado. A una posición sentada, alerta, pero tranquilo. El niño va a estar bien. Contusión grave e hipotermia leve, pero sin daños permanentes. Gracias a Dios, murmuró Marta. Ha estado hablando, continuó Thompson, con voz cuidadosamente neutral, contando una historia interesante sobre su padre en ciertas actividades de entrenamiento con perros. Frank sintió a Shadow presionarse contra su pierna, un gesto que se había convertido en la forma en que el perro ofrecía apoyo. ¿Qué tipo de actividades? Thompson miró alrededor de la sala de espera y luego señaló un rincón más privado. Una vez que estuvieron relativamente aislados, continuó en voz baja. Lucas dice que Banner entrenaba perros para empresas de seguridad privada después de dejar el ejército. Dice que sus métodos eran extremos. Según el niño, Shadow fue su perro de la casa durante varios meses hasta que mordió a Banner durante una sesión de entrenamiento. Estaba protegiendo a Lucas, supuso Frank, y las piezas encajaron terriblemente. Thompson asintió con gravedad. Eso es lo que dice el niño. Afirma que Shadow intervino cuando Banner usó fuerza excesiva con otro perro en presencia de Lucas. Después de eso, Shadow desapareció. Bennett le dijo a Lucas que el perro había sido enviado a un centro especial. Jessica hizo un sonido leve y angustiado. En cambio, lo abandonaron en la propiedad de su cuñado para que muriera. No lo sabemos con certeza, advirtió Thompson, aunque su expresión sugería que lo creía. Lo que sí sabemos es que Lucas ha descrito actividades que podrían constituir crueldad animal, potencialmente a nivel criminal, y poner en peligro a un niño. Marta añadió bruscamente. Hacer que un niño sea testigo de ese tipo de crueldad es abuso en sí mismo. Thompson no discrepó. He contactado con los servicios de protección infantil. Enviarán a alguien para interrogar a Lucas una vez que se estabilice. Se giró hacia Frank. Bennett exige hablar contigo a solas.
Frank sintió una ira fría apoderándose de su pecho, la clase que no había experimentado desde sus días más oscuros después de Afganistán. Donde la sala de conferencias al final del pasillo, el oficial Wilson apostado afuera. La mano de Thompson rozó su arma inconscientemente. Todavía no tengo motivos para arrestar a Banner, pero tengo mis sospechas. Cuídese. Frank asintió y se arrodilló junto a Sadow. Quédate con Marta, le ordenó, usando el tono de orden que Sadow respondía mejor. El perro gimió suavemente, pero se acomodó junto a la anciana, siguiendo con la mirada a Frank mientras se alejaba. La pequeña sala de conferencias estaba duramente iluminada por tubos fluorescentes que proyectaban sombras poco favorecedoras en el rostro de Banner mientras paseaba por el reducido espacio. Se detuvo al entrar Frank. Su expresión era una compleja mezcla de ira, miedo y algo parecido a la desesperación. «Has puesto a mi hijo en mi contra», Bennett acusó sin preámbulos. Frank cerró la puerta tras él. Lucas hizo lo mismo cuando dijo la verdad sobre lo que le pasó a Sadow. La risa de Banner fue quebradiza. «No tienes ni idea de lo que hablas. Ese perro era peligroso, impredecible. Me atacó durante un ejercicio de entrenamiento estándar». «Estándar», repitió Frank. ¿A eso le llamas usar collares de choque al máximo o obligar a los perros a pelear entre sí para aumentar su agresividad? Tu hijo describió algunos métodos de entrenamiento interesantes, Mako. Algo peligroso brilló en los ojos de Banner. Los niños exageran. Lucas nunca entendió la necesidad de lo que estaba haciendo. ¿Y qué era exactamente eso? Frank dio un paso más cerca. Porque desde donde estoy parado, parece que tú. Estaban eliminando perros militares a través de canales privados, maltratándolos hasta que se rindieran o se defendieran, y luego eliminando a los que no se sometían. La cara de Banner se sonrojó. Maldito santurrón. No tienes ni idea de lo que se necesita para preparar perros para el mundo real de la seguridad privada. Los métodos militares son demasiado blandos. Hacen que los perros mueran en situaciones reales de combate. Así que decidiste crear tu propio programa de entrenamiento, concluyó Frank. Las piezas finales encajaron. Usando perros militares que de alguna manera adquiriste después de que terminaran el entrenamiento oficial. Por eso Sadow tenía placas, pero no registro de baja del servicio. Estaba haciendo un trabajo importante, insistió Banner, alzando la voz. Estas empresas necesitan perros que no duden, que respondan a las amenazas de inmediato. El entrenamiento estándar produce perros que esperan órdenes cuando deberían estar actuando. Frank pensó en Sadow, colocándose para contener la crecida del agua, protegiendo a Lucas sin vacilación ni orden. Me parece que el entrenamiento estándar funcionó a la perfección. Sadow recordaba sus deberes de protección incluso después de todo lo que le hiciste. Banner golpeó la mesa de conferencias con la mano. Ese perro se volvió hacia manejador. Se suponía que debía ser sacrificado. No se estaba protegiendo. Frank dijo, la verdad, de repente, es clarísima. Él estaba protegiendo a Lucas de ti. Por eso realmente te deshiciste de él. No porque te mordió, sino porque eligió a tu hijo antes que a ti. La acusación flotaba en el aire entre ellos. Banner apretaba y aflojaba las manos a los costados, respirando agitadamente. No sabes de qué hablas. Creo que sí, respondió Frank en voz baja. Creo que Sadow reconoció algo en Lucas ayer en el lago. Creo que sabía exactamente a quién protegía en ese túnel, y creo que tenías miedo de lo que pudiera comunicarle a tu hijo si pasaban tiempo juntos. El rostro de Banner se había vuelto extrañamente tranquilo, una quietud que Frank reconocía en situaciones volátiles de combate. Tienes una imaginación muy viva, dijo Sullivan. Lo que veo es a un hombre proyectando sus propios problemas en una situación que no comprende. Perdiste a tu perro en Afganistán, así que te inventaste esta narrativa heroica sobre un perro callejero para sentirte mejor. Frank se negó a morder el anzuelo. El jefe Thompson está hablando con la CPS. El examen médico de Lucas mostrará un patrón de hematomas que sugiere que no es la primera vez que resulta herido. Y apuesto a que cuando registren tu propiedad, encontrarán evidencia de tu programa de entrenamiento.
No encontrarán nada, dijo Banner con fría confianza. Y la historia traumatizada de un niño de 8 años no se sostendrá contra mi reputación en esta comunidad. Tal vez no, reconoció Frank. Pero la evidencia de Sadow sí. La fachada de Banner se quebró un poco. ¿De qué estás hablando? Es un perro, por Dios. Un perro con entrenamiento militar y evidencia física de abuso sistemático. Un perro que reacciona específicamente ante ti con miedo y agresión. Un perro que reconoció y protegió a tu hijo a pesar de todo lo que hiciste para separarlos. Frank se inclinó hacia adelante. Los perros no mienten, Mako. Y el cuerpo de Sadow cuenta una historia que cualquier buen especialista forense veterinario capaz de leer como un libro. El rostro de Banner palideció. No puedes. Ya lo he hecho. Frank lo interrumpió. Jessica llamó a un especialista de la Universidad Estatal mientras estabas con Lucas. Cicatrices de sombra, sus reacciones específicas, sus respuestas al entrenamiento. Están documentándolo todo ahora mismo. Era un farol. Jessica no había hecho tal cosa. Pero Frank pudo ver por la reacción de Banner que había tocado la fibra sensible. El hombre se hundió en una silla, de repente luciendo mucho mayor. No lo entiendes, murmuró Banner más para sí mismo que para Frank. Intentaba mejorar las cosas, hacerlas más fuertes rompiéndolas, preguntó Frank en voz baja. Eso no es entrenamiento, Mako. Eso es una tortura. Antes de que Banner pudiera responder, se oyó un alboroto en el pasillo, voces alzadas. El sonido de pies corriendo, y por debajo, un ladrido familiar que hizo que Frank corriera hacia la puerta. El oficial Wilson estaba afuera, con expresión alarmada. Es el niño, explicó al salir Frank. Está teniendo una especie de ataque de pánico. El perro, de alguna manera, se separó de la anciana y corrió a su habitación. Frank corrió por el pasillo. Bennett lo seguía de cerca. Llegaron a la habitación de Lucas y encontraron al personal médico reunido alrededor de la cama donde el niño se retorcía contra las ataduras, con su monitor cardíaco sonando erráticamente. Sadow se había posicionado junto a la cama, con el hocico cerca de la mano de Lucas, su presencia atrayendo la atención del niño. Tienen que sacar a ese animal inmediatamente, ordenó el médico, señalando a Sadow. Esperen, instó Frank, notando cómo Lucas había empezado a calmarse con el toque de Sadow. Está ayudando. El equipo médico observó con asombro cómo la respiración de Lucas se estabilizaba. Su mano encontró el pelaje de Sadow. El perro permaneció completamente quieto, sin apartar la mirada del rostro del niño. Sus constantes vitales se están estabilizando, informó una enfermera, revisando los monitores. Nunca había visto algo así. Banner se quedó en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de emociones contradictorias mientras observaba cómo el perro que había desechado consolaba a su hijo. Por un instante, algo parecido a la vergüenza cruzó sus rasgos antes de endurecerse en resolución. Esto no cambia nada, le dijo en voz baja a Frank. Lucas es mi hijo. Frank sostuvo su mirada fija, y Sadow era su perro. Le arrebataste eso una vez. ¿De verdad vas a volver a hacerlo? La pregunta quedó sin respuesta cuando una mujer con traje a medida apareció detrás de Banner. Su placa de identificación la identificaba como de los servicios de protección infantil. Sus ojos contemplaron la escena, el niño, el perro, el padre, a cierta distancia. Frank supo con certeza que el viaje de Sadow había llegado a un punto de inflexión crítico, uno que determinaría no solo su futuro, sino también el de Lucas. 3 días después del rescate de Lucas, Joaquich estaba conmocionado por los acontecimientos. Eso transformó lo que había comenzado como una historia conmovedora sobre un perro heroico en algo mucho más oscuro. El Lokech Gazette publicó un titular en portada que conmocionó a la pequeña comunidad. Empresario local bajo investigación. Acusaciones de crueldad animal y de poner en peligro a un niño. Frank estaba sentado a la mesa de la cocina leyendo el artículo, que evitaba nombrar a Banner directamente, pero contenía suficientes detalles para que todos en el pueblo supieran exactamente quién estaba involucrado.
Sadow yacía a sus pies, más relajado de lo que Frank lo había visto nunca, como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Sonó el teléfono, la voz de Marta sonó sin preámbulos cuando Frank respondió. ¿Has visto a los pueblos de papel zumbando como un avispero? Lo he visto, confirmó Frank, al ver que Sadow se ponía alerta al oír la voz familiar de Marta por el altavoz. Los servicios de protección infantil, CPS, tomaron la custodia temporal del niño, continuó Marta. Se está quedando con la hermana de su madre en Harwell por ahora. He oído que le permiten visitar regularmente a ese perro tuyo. Esto era nuevo para Frank. ¿Dónde lo has oído? ¿Que Berta, la del restaurante, es prima de una enfermera del hospital? Dijo que lo llaman interacción terapéutica con animales o algo así. Al parecer, el chico ha estado teniendo pesadillas. Algo terrible, a menos que ese perro esté cerca. Frank miró a Sadow, quien había levantado la cabeza al mencionar a Lucas, siguiendo la conversación con una atención asombrosa. Nadie me ha contactado para las visitas. Bueno, lo harán, dijo Marta con seguridad. Mientras tanto, quizás quieras poner el canal 6. Están haciendo un reportaje especial al mediodía. Algo sobre una investigación más grande. Frank le dio las gracias y colgó, tomando el control remoto. Sadow se movió para sentarse a su lado en el sofá mientras la televisión se encendió, mostrando a un reportero con rostro serio parado afuera del departamento de policía de Waukee. El canal 6 Hectárea ha sabido en exclusiva que lo que comenzó como una investigación local sobre crueldad animal se ha expandido para incluir a las autoridades federales. El periodista decía que fuentes cercanas a la investigación nos dicen que la evidencia confiscada en una propiedad en las afueras de Waukee ha llevado al descubrimiento de lo que parece ser una operación ilegal de entrenamiento de perros con conexiones con contratistas militares privados que trabajan en el extranjero. El informe continuó explicando en términos cuidadosos cómo los perros entrenados por el ejército supuestamente habían sido desviados a manos privadas y sometidos a métodos de entrenamiento abusivos diseñados para aumentar la agresión. No se mencionaron nombres, pero las imágenes mostraron una cinta policial que rodeaba una propiedad rural que Frank reconoció como perteneciente al cuñado de Banner. Un golpe a la puerta interrumpió la transmisión. Frank lo abrió y encontró al jefe Thompson de pie en su porche, con expresión seria. ¿Te importa si entro?, preguntó el jefe, mientras sus ojos pasaban de Frank a la sombra, que se había acercado para pararse al lado de Frank. Frank dio un paso atrás y permitió que Thompson entrara. El jefe se quitó el sombrero, haciéndolo girar entre sus manos, un gesto que Frank reconoció como incómodo. Supongo que has visto las noticias. Thompson comenzó. Frank asintió. En este momento. Parece que las cosas han empeorado. Eso es decirlo suavemente. Thompson se hundió en una silla y de repente pareció cansado. El FBI apareció ayer. Resulta que el programa de entrenamiento de Banner no solo era cruel, sino también ilegal. Él tomaba perros que habían desaparecido del entrenamiento militar o que estaban siendo retirados y los usaba en su propio programa para luego venderlos a empresas de seguridad privadas que operaban en zonas de conflicto. Frank sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Cuántos perros? Al menos 2 docenas en los últimos 3 años, según los registros que hemos encontrado hasta ahora. Thompson miró a Sadow. Pero tu muchacho aquí era algo diferente. Estaba completamente entrenado, condecorado e incluso tenía un distinguido historial de servicios. Sadow se acercó a Thompson con cautela, oliendo la mano extendida del jefe antes de permitirle una breve palmadita en la cabeza, un nivel de confianza que rara vez mostraba a los extraños. El cuñado de Banner está cooperando. Thompson continuó. Dice que Banner llevó a Sadow a su propiedad después de que el perro lo mordió durante una sesión de corrección. Así llamó Banner a su entrenamiento. Le dije que se deshiciera del perro. Pero el cuñado no pudo atreverse a hacerlo. Simplemente lo dejé allí con otros, pensando que alguien eventualmente los encontraría. Y así lo hicieron, dijo Frank en voz baja, recordando el relato de Jessica sobre la llegada de Sadow al refugio. Thompson asintió. El control de animales respondió a una queja de un excursionista.
Encontrados 4 perros en mal estado. Sombra entre ellos. Miró directamente a Frank. Aquí es donde se complica. El FBI quiere sombra. Frank se puso rígido. ¿Para qué? Evidencia. Primordialmente su condición física, sus respuestas de entrenamiento, sus reacciones a ciertos estímulos. Todo esto refuerza su caso. Thompson levantó una mano mientras Frank comenzó a protestar. Les dije que no es tan sencillo. Los perros se vincularon contigo y aparentemente con el chico Bannett también. Lucas, Frank corrigió automáticamente. Su nombre es Lucas. Bien, Lucas. Thompson suspiró. El niño ha estado pidiendo sombra. Su tía llamó a la estación esta mañana. Dijo que la gente de bienestar infantil cree que la interacción con el perro podría ayudar a Lucas a hablar sobre lo que presenció en la casa de su padre. Frank miró a Sadow, quien los observaba a ambos con atención inteligente. ¿Entonces qué pasa ahora? En el mejor de los casos, el FBI documenta lo que necesitan de Sadow mientras se queda contigo. Lucas recibe visitas supervisadas con el perro como parte de su terapia. Banner enfrenta cargos que lo mantendrán alejado de ambos por mucho tiempo. Thompson volvió a colocarse el sombrero y se preparó para partir. En el peor de los casos, esto podría verse envuelto en complicaciones legales durante meses mientras un buen perro y un niño inocente sufren. Después de que Thompson se fue, Frank se sentó en los escalones del porche con Sadow a su lado, procesando las revelaciones de la mañana. El perro se apoyó en él en lo que se había convertido en su gesto característico de apoyo, como si sintiera los pensamientos preocupados de Frank. «Has tenido un gran viaje, ¿verdad?». Frank murmuró, pasando su mano por la espalda llena de cicatrices de Sadow. Héroe militar, mascota familiar, víctima descartada, paria del refugio y ahora de nuevo héroe. La respuesta de Sadow fue colocar su pata sobre la mano de Frank. El gesto que los había conectado inicialmente en el refugio, ahora soportaba el peso de todo lo que habían pasado juntos. El momento fue interrumpido cuando el auto de Jessica entró en el camino de entrada. Ella apareció luciendo emocionada y aprensiva al mismo tiempo, agarrando una carpeta contra su pecho. ¿Lo has oído?, preguntó, uniéndose a ellos en el porche. Frank asintió. Thompson acaba de irse. Dijo que el FBI quiere una sombra para su caso. Es más complicado que eso. Jessica dijo, abriendo su carpeta. He estado revisando nuestros registros de admisión, intentando reconstruir la historia de Sadow. Cuando la policía allanó la propiedad del cuñado de Banner, encontraron 4 perros, pero nuestros registros solo muestran que llegaron 3 al refugio. Frank frunció el ceño. ¿Qué pasó con el cuarto? Eso es lo que he estado intentando averiguar. Jessica le mostró una fotografía de 4 perros subidos a un vehículo de control de animales. Uno era claramente Sadow, con sus marcas distintivas inconfundibles a pesar de su estado demacrado. El cuarto perro era una Malinois belga hembra, según estas notas. Estaba embarazada. La información golpeó a Frank como un golpe físico. Bannett criaba perros militares. Jessica asintió con tristeza. La Malinois nunca llegó a nuestro refugio. La derivaron a un refugio especializado para perras preñadas. Dio a luz a 6 cachorros una semana después. Sacó otra fotografía. Esta mostraba a una Malinois delgada pero hermosa con 6 cachorritos. Su nombre era Cora. Frank notó el pasado con pavor. Murió poco después de dar a luz. Los cachorros sobrevivieron y... adoptado a través del rescate. Jessica dudó, y luego agregó, pero aquí es donde se pone extraño. Uno de los cachorros desapareció del rescate antes de su adopción formal. Simplemente desapareció. Una noche, Frank sintió que Sombra se apretaba más contra su pierna, como si el perro entendiera el significado de lo que estaban discutiendo. ¿Crees que Banner se lo llevó? Creo que alguien lo hizo, y creo que podría ser por eso que Banner estaba tan desesperado por mantener a Lucas alejado de Sadow. Jessica miró directamente a Frank a los ojos. ¿Qué pasa si Lucas sabe lo que le pasó a ese cachorro?
La pregunta flotaba en el aire entre ellos, agregando otra capa al misterio que rodeaba el pasado de Sadow y las acciones de Banner. Frank miró a Sadow, cuyos ojos ámbar tenían una profundidad de comprensión que trascendía las especies. «Hay más en esta historia», dijo Frank en voz baja. «Y creo que Sadow ha estado intentando decírnoslo todo el tiempo». Jessica asintió, mirando hacia la carretera mientras otro vehículo se acercaba, un sedán del gobierno con placas oficiales. «Parece que el FBI está aquí. Si lo que sea lo que Sadow sabe, creo que estamos a punto de descubrir lo importante que realmente es». Cuando el sedán se estacionó detrás del auto de Jessica, Sadow se puso de pie, con una postura alerta pero no temerosa. Por primera vez desde que Frank lo conocía, el pastor alemán se comportaba con la confianza de lo que realmente no era, un perro de refugio roto, sino un veterano militar condecorado con una misión aún por cumplir. La primavera llegó temprano a Waukich, cubriendo la ciudad con flores de cornejo y un aroma a renovación. Habían pasado 6 meses desde los acontecimientos de Cripple Creek. 6 meses de testimonios e investigaciones, de titulares y conversaciones susurradas en el restaurante. La historia del perro más odiado del refugio se había transformado en algo que pocos podrían haber imaginado cuando Frank Sullivan cruzó por primera vez esas puertas preguntando por el perro que nadie quería. Frank estaba en el porche delantero, mirando a Sadow y Lucas jugar en el patio. La risa del niño, antes tan rara, ahora surgía con naturalidad mientras lanzaba una pelota al pastor alemán, quien saltaba tras ella con la gracia fluida de un animal que finalmente había encontrado la paz. Sadow devolvió la pelota, no dejándola caer directamente en la mano de Lucas, como lo harían la mayoría de los perros entrenados, sino colocándola cuidadosamente a los pies del niño, un pequeño gesto de respeto que Frank llegó a reconocer como exclusivo de Sadow. «Todavía no puedo creer cómo se mueve ese perro», observó Marta desde su mecedora. A sus 72 años, se había autoproclamado tutora no oficial del niño y del perro durante las visitas 2 veces por semana que se habían convertido en la piedra angular de la recuperación de Lucas. «Es difícil imaginar que fuera la misma criatura asustadiza que trajiste a casa el verano pasado». Frank sonrió, con una expresión más natural últimamente. Solo necesitaba el propósito correcto. El proceso legal contra Michael Banner había concluido 2 meses antes con un acuerdo de culpabilidad que le evitó a Lucas el trauma de testificar, pero aseguró que su padre cumpliría una condena considerable por crueldad animal, poner en peligro a menores y fraude relacionado con su operación ilegal de adiestramiento canino. La investigación de la FBI había revelado conexiones con empresas de seguridad privada que operaban en zonas de conflicto global, empresas dispuestas a pagar precios elevados por perros de ataque entrenados más allá de los límites éticos de los programas militares. Lucas ahora vivía permanentemente con su tía en Harwell, a solo 30 minutos de Waukich. El acuerdo le permitía mantener sus conexiones escolares mientras establecía una vida familiar estable lejos de las sombras de las acciones de su padre. Su tía, Sarah Lawson, inicialmente desconfiaba de Sadow, preocupada por el perro podría despertar recuerdos traumáticos en su sobrino. En cambio, había descubierto lo que Frank ya sabía, que Sombra poseía una habilidad casi sobrenatural para percibir el estado emocional de Lucas, brindándole consuelo y seguridad cuando las pesadillas del niño regresaban. ¿Alguna vez pensaste en qué habría pasado si no hubieras ido a ese refugio ese día?, preguntó Marta, con sus manos curtidas trabajando en la colcha que tenía en el regazo, un regalo de bodas para su nieta. Frank observó cómo Sombra le daba un suave codazo a la mano de Lucas, animándolo después de que fallara un lanzamiento. Últimamente intento no pensar demasiado en lo que hubiera pasado si, respondió. Lo aprendió a las malas en Afganistán. Mencionar su servicio militar le resultaba más fácil ahora. La intensidad de esos recuerdos se suavizó con el tiempo y la sanación que había logrado al ayudar a Sombra. Las pesadillas no habían desaparecido del todo para ninguno de los dos. Pero su frecuencia había disminuido. En las raras noches en que Frank se despertaba gritando, Sombra estaba allí, una presencia sólida que lo anclaba al presente en lugar del pasado. «Tío Frank, mira esto». Lucas llamó, usando el título que le había otorgado a Frank meses atrás, a pesar de la falta de relación real. El niño hizo una señal con la mano que Frank no reconoció,
y Shadow inmediatamente adoptó una posición perfecta para hacerse el muerto, rodando sobre su espalda con las patas en el aire. «Esa es nueva», gritó Frank impresionado. «¿Dónde aprendiste eso?» Lucas sonrió con orgullo. «Shadow me mostró que creo que recuerda su antiguo entrenamiento». El comentario casual le recordó a Frank lo lejos que habían llegado todos. La investigación del FBI finalmente descubrió el historial de servicio completo de Shadow, 3 periodos en Afganistán, múltiples condecoraciones por detectar explosivos y un equivalente a un corazón púrpura por lesiones sufridas en acción. El perro había sido declarado no apto para seguir en servicio después de mostrar lo que los militares denominaron problemas de selectividad del adiestrador, una forma burocrática de decir que se había vuelto cauteloso con ciertos adiestradores pero no con otros. En lugar de ser retirado honorablemente, Shadow de alguna manera había sido desviado al programa de Banner, uno de varios casos similares que habían motivado una revisión completa del Pentágono del proceso de retiro de perros de trabajo militar. El escándalo resultante llegó a las noticias nacionales y la historia de Shadow se destacó como un ejemplo destacado de las fallas del sistema y la redención final. La patrulla del jefe Thompson se detuvo junto a la acera, una vista familiar en estos días de visita. El jefe se había interesado personalmente en el caso de Lucas y a menudo pasaba por allí para ver el progreso del chico y, aunque nunca lo admitiría, para ver a sombra. «Buenas tardes, amigos», saludó Thompson, subiendo los escalones del porche con un sobre en la mano. «Tengo algo para ti, Sullivan». Frank aceptó el sobre con una mirada inquisitiva. «¿Qué es este documento oficial del Departamento de Defensa?», respondió Thompson, sentándose en una silla vacía. «Shadow ha sido reconocido formalmente por su servicio militar. Incluye un estipendio para su cuidado y necesidades médicas de por vida». La noticia no debería haber sido sorprendente. Jessica llevaba meses trabajando con organizaciones de veteranos para conseguir este reconocimiento, pero Frank sintió una oleada de emoción. Ya era hora de que escribieran por él. Marta resopló suavemente. El gobierno siempre se toma su tiempo para hacer lo obvio. Thompson sonrió ante su franqueza. Hay más. El caso del FBI concluyó esta mañana con las acusaciones finales. 7 personas relacionadas con la operación de Banner, incluyendo 2 contratistas extranjeros. Tú y Shadow quedan oficialmente liberados de cualquier otra obligación con la investigación. La importancia de este anuncio no pasó desapercibida para Frank. Durante meses, Shadow había sido técnicamente clasificado como prueba. El estado de adopción dependía de la resolución del caso. Ahora, por fin, no había más complicaciones legales, ni más incertidumbre sobre su futuro. ¿Eso significa lo que creo que significa?, preguntó Frank, mirando a Lucas, quien ahora estaba sentado en el césped con el brazo sobre la espalda de Shadow, susurrándole algo al oído. Thompson asintió. «Eres libre de hacer arreglos permanentes». Hablando de eso, señaló una camioneta que acababa de estacionarse detrás de su patrulla. Sarah Lawson salió, saludando mientras se acercaba al porche. «Perdón por la demora», dijo. La conferencia de padres y maestros duró mucho tiempo. Lucas vio a su tía y corrió a saludarla, con su sombra trotando fielmente a su lado. La transformación del niño a lo largo de los últimos meses había sido notable, desde el niño asustado y retraído del hospital a este joven sonriente y cada vez más seguro de sí mismo. Gran parte del mérito se debía a la terapia que había recibido, pero Frank sabía que el apoyo inquebrantable de Shadow había jugado un papel igualmente crucial. «Estábamos discutiendo el estatus oficial de Shadow», explicó Thompson mientras Sarah se unía a ellos en el porche. «Ahora que el caso está cerrado, se pueden tomar algunas decisiones sobre los arreglos permanentes». Sarah asintió y su expresión se tornó seria. «De hecho, por eso quería hablar contigo hoy, Frank. Lucas y yo hemos estado discutiendo algo importante». Ella miró a su sobrino, que había regresado a los escalones del porche con sombra a su lado. «¿Quieres preguntar o lo hago yo?» Lucas se enderezó, reuniendo coraje. «Tío Frank». La tía Sarah dijo que quizás podríamos adoptar a Shadow. «No te lo quitemos», añadió rápidamente. «Pero quizás compartirlo».
Él podría vivir contigo la mayor parte del tiempo, pero también podría quedarse con nosotros a veces. Es decir, buscó las palabras adecuadas, como custodia compartida. La simple pregunta llevaba el peso de todo lo que habían pasado juntos. El miedo, la curación, los vínculos forjados a través del trauma y la recuperación. Frank miró a Sadow, cuyos ojos inteligentes se movían entre él y Lucas, un puente viviente entre dos almas heridas. «Creo que eso suena perfecto», dijo Frank, con la voz ronca por la emoción. Sombras es lo suficientemente inteligente como para manejar el hecho de tener dos hogares, especialmente cuando ambos lo aman. El alivio y la alegría en el rostro de Lucas fue respuesta suficiente. El niño echó sus brazos alrededor del cuello de Sombra, enterrando su cara en el pelaje del perro. Sadow respondió colocando su pata suavemente sobre el brazo de Lucas, el mismo gesto de conexión que primero le había ofrecido a Frank en el refugio, ahora extendido a otra alma que necesitaba sanación. Mientras los adultos discutían la logística de los fines de semana, las vacaciones y los arreglos de transporte, Frank observó a Sadow y Lucas juntos, maravillándose del viaje que los había traído a todos a ese momento. El perro que nadie quería se había convertido en el centro de un nuevo tipo de familia. Uno formado no por la sangre, sino por la experiencia compartida, la sanación mutua y la extraordinaria capacidad de perdón que parecía ser el mayor regalo de Sadow. Marta, siempre observadora, se inclinó más cerca de Frank. «Ya sabes lo que dicen», murmuró. «El Señor trabaja de maneras misteriosas». Frank asintió, observando como Sombra, alguna vez el animal más temido y rechazado en Oakich, lamía suavemente una lágrima de felicidad de la mejilla de Lucas. «Algunos misterios», respondió en voz baja, «resultan ser bendiciones disfrazadas». Mientras la luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre el patio, el perro más odiado del refugio yacía contento entre los dos humanos que había salvado de diferentes maneras, un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu y el poder curativo de las segundas oportunidades. A veces son las almas a las que otros han renunciado las que más tienen para dar. ¿Recuerdas cuando la vida era más sencilla? Cuando creíamos en las segundas oportunidades y la redención. El viaje de Sadow desde el perro más indeseado del refugio hasta un héroe que salvó la vida de un niño nos recuerda que el valor no siempre es visible en la superficie. Como muchos de nosotros que hemos superado las tormentas de la vida, cargando con cicatrices visibles e invisibles, Sadow necesitaba que alguien mirara más allá de su exterior roto para reconocer el corazón leal que había en su interior. Frank Sullivan no vio un animal peligroso. Vio a un compañero guerrero que llevaba heridas de batalla. Su historia habla de verdades que hemos aprendido a lo largo de nuestras propias décadas de vida. Esa curación viene a través del propósito. Esa familia se forma a través del amor y no de la sangre. Y que a veces las conexiones más profundas ocurren entre las almas más heridas en un mundo que descarta cada vez más aquello que parece dañado o difícil. El viaje de Sadow y Frank es un testimonio de los valores que nuestra generación aprecia, la lealtad, la perseverancia y la creencia inquebrantable de que nadie está más allá de la redención. Recuerda que los jardines más bellos a menudo crecen en la tierra más descuidada y los corazones más fieles son a menudo aquellos que han conocido el abandono.